Héctor, pues un placer. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, háblame de tú, no me hables de usted, ¿cómo crees? Estoy muy Pues bien, señor estamos. director, ¿cómo que no? No, sí, gracias por el crédito, pero no, o sea, esto que sea una charla padre entre tú y yo, entre amigos, entre recién conocidos, y Va, va, muchas va. gracias también a ti por tu Padrísimo, tiempo, Héctor. Erika. Muchísimas gracias. Pues vi tu docu, me impresiona muchísimo. Lo primero que quisiera saber es ¿de dónde salió esta idea? ¿De dónde salió esta idea? Esta idea nace a finales del 2022, Denise Merker, que crea esta área de documentales. Bueno, llevo trabajando con ella más de 21 años, 22 años. Y me dice, vamos a hacer un documental del EZLN. Es el 30 aniversario, creo que tenemos que hablar de eso. Entonces, Claro. invitamos a Fátima Monterrosa, una reportera que trabajó en el noticiero, que sigue trabajando en el noticiero de En Punto. Ella es chapaneca y cubrió el movimiento hace 30 años. Entonces empezamos a trabajar con ella empieza a viajar a Chiapas, empezamos a buscar historias por un lado y nos íbamos a la montaña, no encontrábamos, nos íbamos a la selva con asociaciones, con liderazgos y no encontrábamos una historia concreta que contar, ¿no? Entonces, te estoy hablando que fueron cerca de 7, 8 viajes. Comenzamos en noviembre del 2022 y para Ujú. junio todavía no teníamos, junio del 2023 no teníamos todavía historia. Entonces se nos acababa un poco el tiempo porque si queríamos salir en el 2024 se nos estaba quedando sin espacio para el estreno. Entonces, decidimos buscar, le digo a Fátima, oye, pues busquemos entonces estamos buscando en las comunidades zapatistas y con los zapatistas, ¿por qué no buscamos con los ex zapatistas? ¿Por qué no buscamos en otras zonas? Sabíamos que queríamos contar una historia con perspectiva de género, sabíamos que queríamos contar algo humano, entonces, pues, busquémoslo. Entonces Fátima encuentra al mayor Mario y el Ok. mayor Mario le narra su historia. Regresa Fátima emocionadísima de Chiapas, me dice, oye, encontré esto, ¿cómo ves? ¿No? Y entonces empezamos a trazar una posible historia, una ruta. Le digo, está increíble, ¿no? Se lo presentamos a Denise, me dice, vete a conocerlos, nos vamos para Chiapas a conocer al mayor Mario. Y el mayor nos cuenta su historia sin cámara, todo esto todavía dentro de la investigación. Y Ujú. pues, vuela la cabeza, o sea, es increíble la historia del mayor Mario. Me dice, pero los quiero llevar a conocer a otros compañeros, nos lleva con el mayor Benito, nos vamos allá a los Altos de Chiapas a conocer al mayor Benito y a Elisa, nos reciben con un pavo ahumado y empezamos a platicar, pero es todo como, ¿cómo decírtelo? O sea, como sin como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo Claro, como amigos. como amigos, ¿no? Y entonces nos empiezan a narrar su historia, una historia que de pronto es difícil de creer. Si no vieras los estragos, es difícil de creer. Y nos dice, oye, aquí está mi hermano, les voy a presentar a mi hermano Luis Miguel. Y entonces como que todo se empezó a dar. Digo, vimos a muchos ex compañeros, pero todo se empezó a dar ahí. Vimos que estaba ahí la historia, que la historia estaba redondita, que eran los 5 excombatientes que estaban entrelazados ya sea por el combate o porque son familia. Dijimos, pues esta es la historia que hay que contar la vida de estos 5 excombatientes, cómo viven hoy después de las armas. Claro. Y bueno, no nada más es uno, son cinco. Y por si fuera poco, se quitan la capucha en tu documental. Eso es cierto, eso es cierto. Supongo que quieres que te cuente cómo fue eso. Por favor, porque ¿cómo lo lograron? Mira, de inicio sí te recalco, hicimos un buen clic con ellos, ¿no? Todo el crew se dedicó a llevarse bien con ellos, eh, muchísimo respeto, muchísimo honestidad. Nosotros llegamos y yo les leí la escaleta, les dije, esto es lo que vamos a hacer. O sea, que no haya dudas, o sea, que no haya sorpresas. Y eso fue porque ellos nos pedían desde un inicio, sí les contamos nuestra historia, pero hagan un relato honesto de nuestra historia, sean honestos con nosotros. Yo me comprometí a eso, entonces regresé a Chiapas, les narramos cuál iba a ser la historia, cómo lo íbamos a entretejer, cuántos días de rodaje necesitábamos, qué necesitábamos de ellos a cámara, que la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fui muy, 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 muy honesto ahí. Y entonces les dije, yo les pido a ustedes que si vamos a ser honestos, hagamos el acto mayor de honestidad. Vamos a quitarnos quítense a cuadro de pasamontañas,
para que no hable el combatiente, hable el excombatiente y que me diga que hoy va a contar cómo es la vida después de las armas. Ellos accedieron, ellos me dijeron, sí, sí lo hacemos. No Wow. pusieron mayor resistencia. Te puedo decir que fue lo último que filmamos, fue lo último del rodaje. Esa escena fue la última que hicimos. Y, y a mí me gusta muchísimo ese retrato porque cómo se quedan ellos como con una cara como expectante, ¿no? Como emocionados. Sí. Se lo habían quitado a cámara, ¿no? No hay como esta cosa incómoda entre la cámara y ellos. Y fue un momento muy padre. Terminando de ahí aplaudimos, nos abrazamos, fue muy bien. Por eso te digo, yo pienso que un trabajo de honestidad de ambos lados, lo que nos llevó a lograr que ellos se quitaran el pasamontañas. No, y a fin de cuentas yo creo que elegiste esa escena tan poderosa para ponerla al inicio, curiosamente, y ahí te quedas porque ya no lo sueltas. Dices, por supuesto, quiero ver esto, ¿no? Quiero ver qué me van a platicar. Bueno, sí, con el pasamontañas también son humanos, pero son combatientes, ¿entiendes? Claro, sí, claro, Pero justamente cuando ellos se quitan el pasamontañas, esa es la acción de te voy a contar mi vida después de las armas. O sea, para nosotros totalmente. ahí era encontrar el, el momento de decir, te lo va a contar el mayor Benito. Hoy en su vida de civil, cómo corta leña, cómo barre con su esposa, cómo tienen una convivencia de igual a igual, cómo nos presenta a sus hijas, o sea, pero tenía que haber Sí, esa acción, ¿no? Porque si aparecen ellos de pronto a cuadro sin el pasamontañas, pues es, bueno, pues son alguien, ¿no? Pero no sí, dimensionas que ellos fueron hace 30 años combatientes, ¿me entiendes? O sea, era claro, importante que tú dimensionaras que ellos habían combatido hace 30 años con el ejército. ¿Sabes? totalmente no te hace clic esa parte de, o sea, son Ujú. guerrilleros, pero son personas, pero incluso uno de ellos se da cuenta de justo en esa lucha que hay una parte de machismo y que tiene que cambiar y, o sea, toda esa parte que nos permiten ver de la esencia del humano. Sí, lo dice el mayor Mario, dice, para que haya paz, se comienza con la igualdad, ¿no? Sí, Y, y- y yo quisiera que te remontaras, Ligia, a hace 30 años en esas comunidades, lo que significó, si tú tienes una idea de lo que significó que le dieran a esas mujeres una pastilla anticonceptiva y que les dijeran, claro. tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Y a esos hombres y mujeres que les dijeran, aquí la mujer no cocina, aquí todos cocinamos, aquí todos barremos, aquí es responsabilidad de todos los platos, aquí no hay hombres y mujeres, aquí hay zapatistas, aquí hay, ¿no? Claro, sí, Entonces, pero hace 30 años, o sea, hoy es común que lo escuchemos, ¿no? En ciudades, pero tú tienes una idea de lo que fue en la selva que se lo dijeran. Entonces, bien lo dice la capitana Elisa. Si yo no hubiera entrado al ZLN, yo estaría como esas mujeres llenas de hijos, no podría trabajar. Lo dice Felicia, a mí el ZLN me hizo una mujer más segura. ¿Y sí, cómo no? Y sobre todo ahora, Ligia, te das cuenta que todas estas enseñanzas del ZLN están permeando a los hijos, ¿no? claro. Déjame te cuento, Carla, la que sale al final, la que le dice a las mujeres, ya no permitimos que nos vendan. Ajá, Esto ya no lo permitimos. Ella está a punto de estudiar su segunda carrera. Tiene 25 años. wow, qué hermoso. Eso no hubiera pasado si no vinieran de esa, bueno, supongo que no hubiera pasado si no vinieran de esa herencia zapatista. Y Claro, aparte, sería ella muy difícil. ella trabaja, aparte de que estudia, trabaja en una organización civil que va a comunidades zapatistas y no zapatistas a empoderar a la mujer. Las hijas del mayor Benito, una trabaja en un taller de costura y la menor toma cursos cada 3 meses de empoderamiento femenino y va a campamentos y va a seminarios de empoderamiento femenino. Y entonces su mamá y su papá le dicen, tú decides por tu cuerpo, tú decides por ti.
lo que quieras estudiar, con quién te quieras casar, si te quieres casar, si quieres tener pareja o no. Pero yo sí me remonto hace 30 años que si no hubiera existido este pensamiento, si no hubieran ellos aprendido esta comunidad en la montaña, pues no hubiera no hubiera permeado en sus hijas. Sí, Entonces, difícilmente. bueno, y qué bueno que, por lo que me dices, bueno, lo que esperamos es que este relato y estas historias pues trasciendan, ¿no? La gente diga, había que poner Claro. atención. Sí. Claro, claro. Y Héctor, supongo estás muy feliz porque se presenta en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Cuéntanos con quién vas, cómo va a estar todo. Ligia, pues no estamos felices, estamos radiantes todo el equipo, no lo podemos creer, este es el primer documental que hacemos en este equipo, no en una división de N Docs, que estamos haciendo documentales dentro de N. Y de pronto recibir la noticia que el documental se va a estrenar en una sala nacional, lo cual es muy importante por el tema, ¿no? Es muy importante que se estrene en una sala nacional y además en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Además, el premio Mezcal es como, nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer, estábamos felices, nos llenamos de abrazos. Le hablé a los personajes, le hablé al mayor Benito, le hablé a la hija de Mario, les dije, ¿qué creen? Va a pasar esto, se estrena en Guadalajara. Y ya nos me dijeron, por favor, mándame fotos, ¿no? ¿Qué espero del festival? Espero que la gente lo vea. Yo quiero que conozcan a los personajes y quiero que conozcan sus motivaciones y que entiendan que para ellos valió la pena arriesgar su vida y perder partes del cuerpo para tener lo que a nosotros tal vez ya no le damos el mismo valor que sí le dan ellos. De verdad te auguro muchísimo éxito, bueno, a todos, a todo el equipo. Me encantó, creo que es un documental que vale muchísimo la pena. Que se llene la sala, por favor, y que después de que termine de festivalear, llegue también a salas de cine comercial. Eso es básico, Héctor. Vamos a estar allá con Denise, va Denise Merker al festival. Vamos a tener charlas, vamos a tener ahí unos conversatorios. Espero verte por allá, Ligia. Ya tenemos 2 festivales más confirmados. No te los puedo revelar hasta que ellos no anuncien su programación, pero sí esperamos a final de año que esto se pueda ver de forma masiva, que llegue a plataformas. Todo sea por la historia. Esta historia se tiene que conocer. Seguro que sí. Por allá nos vemos. Muchísimo éxito y mil gracias por tu tiempo, Héctor. Gracias a ti, Ligia. Nos vemos en Guadalajara la próxima semana.